Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jordi Badía y formo parte del equipo Microbacterium y hoy estamos aquí con una nueva entrevista. Después de la entrevista del mes pasado, hoy vamos a hablar de resistencias bacterianas, que para muchos podría ser la próxima pandemia después de la que estamos viviendo, pero en realidad es una pandemia que ya llevamos viviendo desde hace bastantes años en realidad. Y para ello, para hablar sobre este tema, hoy contamos con la presencia del doctor Bruno González Thorp. En 1996 se licenció se convirtió en doctor en medicina veterinaria y posteriormente en el 2001 obtuvo su doctorado, tras el cual hizo una estancia postdoctoral en el Instituto Pasteur de París. Tras este postdoc, obtuvo un contrato Ramón y Cajal y en 2008 obtuvo la posición como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, a la vez que fundó lo que se llama la Antimicrobial Resistance Unit, que tiene el propósito de entender los mecanismos de resistencia antibiótica en nuestro ecosistema global. Adicionalmente, es profesor adjunto en la universidad, es el profesor adjunto de biotecnología en la Universidad de Estudios para el Desarrollo en Ghana, y en 2018, ya más recientemente, obtuvo la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Complutense. Entonces, sus investigaciones en resistencia antimicrobiana le han llevado a ganar numerosos títulos y actualmente está actuando como asesor en la Organización Mundial de la Salud contra la resistencia a antibióticos. Doctor Bruno, es un placer contar contigo hoy en esta entrevista. Gracias, un placer igualmente. Entonces, antes de entrar ya a lo que sería hablar de las resistencias microbianas, hay una cosa de tu perfil, de tu trayectoria profesional que me ha llamado la atención. Has empezado unos estudios en veterinaria y de aquí a la veterinaria hemos saltado a microbiología para llegar al terreno de la resistencia antimicrobiana. E imagino que no solo en el ecosistema animal, sino también en la salud humana. Entonces me pregunto cómo ha habido esta transición de veterinaria a un problema, a unos mayores problemas en la sanidad humana. Bien, pues muchas gracias por la pregunta porque es muy pertinente. En general, se asocian los estudios de veterinaria. O sea, yo llegué a veterinaria realmente, pues como muchos, a lo mejor al que nos escuchan, dicen, pues mira, me gusta la biología, ¿qué hago? ¿No? Pues, entonces tienes ahí tu scope amplio de medicina, farmacia, biología, y luego biotecnología, biomedicina, o bioingeniería, y demás, ¿no? Entonces, pues no sé, pues casi por descarte, pues hice veterinaria. Biomedicina me parecía demasiado clínico y poco ecosistema. Biología de mucho ecosistema, pero a lo mejor me faltaba un poquito de medicina. En fin, en eso llega veterinaria. Hay gente que llega por pura vocación, quiero ser médico de animales toda mi vida. No me irá un poco más, bueno, quiero tener esa combinación de ecosistemas clínica o medicina o aspectos clínicos. Y luego realmente me di cuenta durante la carrera que efectivamente es que la veterinaria está muy ligada a la salud humana. O sea, realmente los que salvaguardan la salud, no del individuo, obviamente, porque eso es la salud de toda la sociedad, es realmente la veterinaria. O sea, que realmente todos los alimentos que tú tomas, toda la salud, todo lo que todos esos alimentos pasan porque la salud humana se protege de esas zoonosis, de COVID, no sé cuántos, de todas esas enfermedades posiblemente transmitidas por los animales, por una red de veterinarios que existe en el mundo que te protege de esa enfermedad. Entonces, están directamente relacionadas salmonelosis, tuberculosis, prácticamente todas las enfermedades, el 70% de las enfermedades emergentes vienen de los animales. Entonces, la gente asocia a veterinario a médico de perros, lo cual está bien, pero eso a la vez tiene unas consecuencias directamente ligadas a la salud humana. Entonces, pues luego llegué, como tú dices, acabé la carrera y dije, ¿qué hago? Pues quería hacer un doctorado y ahí llegué a las enfermedades infecciosas porque durante el quinto de carrera estuve pasando consulta y yendo a un centro de investigación. Y entonces, al final, pasando consulta me aburría más que los días que iba a un laboratorio de investigación. Entonces dije, pues voy a seguir con la investigación. Pues hice un doctorado exclusivamente de microbiología, pero también en la Facultad de Veterinaria con zoonosis, con listeria, que también es una zoonosis, también pasa de los animales, por los alimentos, al ser humano. Entonces, claro que con listeria aprendí zoonosis, investigación fundamental, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí dije, no, quiero hacer algo un poco más de salud pública, más amplio. Y es ahí donde ya decidí hacer un postdoc en resistencia a antibióticos. O sea, empecé en resistencia a antibióticos en el postdoc, realmente.
Claro, claro. Y entonces, bueno, imagino que al final en la unidad de resistencia antimicrobiana que has fundado, pues imagino que estáis englobando lo que sería este problema desde todos los aspectos, ¿no? Desde todo lo que es tanto los animales como los humanos. Y entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se puede trasladar de un lugar a otro? Claro, pues efectivamente. Entonces, estamos físicamente en la Facultad de Veterinaria, pero me gustó fundar la unidad de resistencia a antibióticos porque creo que la resistencia a antibióticos hay que abordarla desde un punto de vista multidisciplinar. Creo que es Ujú. esencial. Entonces, ya más o menos en el año 2000, sí, más o menos cuando fundé esto, tenía la idea, utilizamos antibióticos en animales, utilizamos antibióticos en el ser humano, esos antibióticos y esas bacterias pasan de los animales y del ser humano al medio ambiente y entonces con eso hay que tener en cuenta tanto a los seres humanos como a los animales como al medio ambiente. Mi proyecto de Ramón y Cajal era resistencia a antibióticos en humanos, animales y medio ambiente. Y entonces acuñamos y empezamos un poco con este concepto de One Health que ahora ya sabes que se ha asentado un poquito. Este concepto de One Health, una salud, empezó realmente con los primeros proyectos y los primeros pasos en resistencia a antibióticos. Y entonces, pues efectivamente, tenemos los mismos proyectos con hospitales en Madrid o en el mundo que con granjas, que con aguas residuales y empresas de medio ambiente. Creo que es muy importante tener esta visión global, es un poco por lo que se caracteriza nuestro grupo. Y estamos físicamente aquí, pero podríamos estar físicamente en medicina, físicamente en biología, en química, en cualquier sitio. Pero es importante, este trabajo multidisciplinar creo que es esencial para luchar contra la resistencia a antibióticos en mi caso, pero como se ha visto, también contra muchas otras enfermedades que fluyen también entre los animales y el medio ambiente. Y con COVID ya se ha sentado un poquito. O sea, antes éramos unos pocos los que hablamos de One Health, ahora mucha gente, ahora casi se habla demasiado. Todo parece la solución, que todo es One Health y no tengo claro que todo lo sea. Pero sí, todos entendemos que un virus puede adaptarse fácilmente al ser humano y luego pues, producir una pandemia y que hay que mantener una red, esa red de veterinarios que salvaguarda un poco la salud del ser humano, hay que mantenerla también de defensa de esos virus y microorganismos que pueden venir de los animales silvestres y salvajes. No, tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a entrar un poquito más en materia y como nos gusta también, vamos a contextualizar un poco lo que es el mundo de la resistencia a antibióticos. Entonces, la mayoría de nosotros, bueno, en principio sabemos que el primer antibiótico se descubrió apenas unos 70 años, cuando Alexander Fleming descubrió por error, bueno, por casualidad, la penicilina y al final esto marcó un punto de inflexión en lo que sería la medicina moderna. Se usan en muchos ámbitos de la medicina los antibióticos para curar infecciones postoperatorias o simplemente para curar enfermedades que son de origen bacteriano. Entonces, vamos a conocer un poquito el tema de la boca de un experto, qué es un antibiótico y cómo es capaz de destruir las bacterias. Bueno, vamos a utilizar el término antibiótico desde un punto de vista no muy estricto científicamente. En clase, en clase de fármaco, en clase de microbiología, se distingue mucho entre un antibiótico, antimicrobiano y se hace mucha diferencia. A mí me gusta utilizarlo de forma amplia, antibiótico, y voy a seguir utilizando la palabra antibiótico, pero a priori deberíamos decir antimicrobiano. Antibióticos son solamente las moléculas de origen natural que actúan contra bacterias e impiden su crecimiento o las matan. Los antimicrobianos incluyen las moléculas sintéticas, por eso sería más correcto realmente que habláramos todo el rato y siempre de antimicrobianos, ¿de acuerdo? Claro. Pero vamos, porque eso excluye unos antibióticos sintéticos como son las fluoroquinolonas, las sulfamidas, son antibióticos sintéticos. Entonces, en el sentido muy estricto, para la gente que es un poco así picajosa, pues empiezan, no deberías hablar de antibióticos, deberías hablar de antimicrobianos. Bueno, yo voy a decir antibióticos. Entonces, pero para que conste hoy, vamos a utilizarlo término general para no... Eso. Entonces, bueno, pues son moléculas, los antibióticos que solamente vienen de la naturaleza, como lo voy a usar yo, que también pueden ser sintéticos, que actúan frente a una bacteria que antes era sensible a un antibiótico y de repente es capaz de crecer en presencia de ese antibiótico. Es un fenómeno natural, te puedes imaginar, porque como tú has dicho, se descubrió Fleming el antibiótico porque un hongo de la naturaleza se cayó en su placa de bacterias. Es decir, que en la naturaleza se producen antibióticos desde hace millones de años y las bacterias llevan millones de años enfrentándose a esos antibióticos. O sea que el fenómeno este de bacterias y resistencia a los antibióticos lleva millones de años ocurriendo en la naturaleza. No es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que nos preocupa porque, como tú dices, amenaza a toda la medicina moderna. Como has puesto el ejemplo, la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo, es la mejor organización de trasplantes que tenemos en el mundo y es española, yo creo que eso a veces hay que decirlo.
Entonces, Sí, ¿por sí, qué totalmente. todos los trasplantes están en riesgo? Porque los antibióticos pueden empezar a no funcionar. Entonces, volveríamos a una época en la que pues, una herida, una otitis se complica o una neumonía se complica y que puede llegar a producir muchas más muertes de las que producen actualmente porque se controlan todavía bastante bien con antibióticos. Ujú. Pero en un principio, antes de entrar en el tema, la idea es cómo un antibiótico podría matar a una bacteria. Vale. El mecanismo base, ¿cómo podría ser así en sencillas palabras? Vale, bueno, pues hay muchos mecanismos, pero básicamente las bacterias tienen una serie de funciones metabólicas para poder ser una bacteria, pues cuando eres capaz de anular alguna de esas, entonces ya impide crecer. Entonces el antibiótico básicamente es una molécula, se llama la bala mágica porque realmente se llamaron balas mágicas porque fueron como de los primeros fármacos que no eran tóxicos, no nos afectan a nosotros, sino que realmente afectan solamente a las bacterias selectivamente. Tú ten en cuenta que lo tomas y selectivamente solamente actúa frente a las bacterias y no frente a ti directamente. Por eso se llama la bala mágica, que actúa solamente contra bacterias. Entonces, te puedes imaginar la bacteria, pues el antibiótico tiene una diana específicamente en la bacteria, se une específicamente a esa bacteria y el sitio en el que se une impide que esa bacteria se multiplique correctamente. Me vas a preguntar, ¿cómo se hace una bacteria resistente entonces al antibiótico? Pues porque, por ejemplo, porque ese sitio de unión que utiliza el antibiótico para unirse a la bacteria lo modifica. Muta, lo modifica y al modificarlo, pues este antibiótico puede estar nadando aquí en la superficie de la bacteria, pero no lo encuentra, no se une a él. Otra forma de resistencia a los antibióticos, perdóname, no me lo has preguntado, pero ya lo he enlazado. No, está perfecto. Otra forma es que la bacteria puede destruir el antibiótico antes de que llegue a él. Las bacterias pueden desarrollar por mutación o adquirir un gen, una enzima. Entonces, esa enzima destruye el antibiótico antes de que el antibiótico llega, se quiere unir a la bacteria, quiere matarlo, pues la bacteria produce una enzima, ¿no? Como unas tijeras, que cortan el antibiótico antes de que le afecte y la bacteria entonces se multiplica tranquilamente porque va anulando la acción de ese antibiótico que quiere atacarla. Digamos que esos son así dos mecanismos fundamentales. Hay uno tercero más, que es que hay algunos antibióticos que necesitan entrar dentro de la bacteria para hacer su acción, y entonces hay bacterias que desarrollan mecanismos para expulsarlo rápidamente antes de que haga su acción. Y algunos incluso impiden que entre. Y más o menos con eso así son más o menos el 98% de los mecanismos de resistencia a antibióticos. O sea, no es muy sencillo, no es muy difícil de entender, por eso puedo trabajar bien eso. Si fuera muy complicado, probablemente no me daría la cabeza, pero es relativamente... Bueno, claro, obviamente el mecanismo más en profundidad sería más complicado, pero realmente lo que es la base, la esencia como una bacteria resiste es aparentemente sencillo. Entonces, claro, esto implica al final lo que cuando se descubrió, ¿no? Hace unos 70 años, pues parecía la gran revolución, pero claro, nos damos cuenta que no se trata de la panacea. Como bien ya nos has contado, pueden adquirir múltiples resistencias y esto es un problema grave, es preocupante ahora mismo. Entonces, me he fijado en algunas de tus publicaciones que te centras en unos mecanismos, ¿vale? Y al final, un mecanismo que podría ser común para cualquier tipo de enfermedad que pueda ocurrir en humanos, que es mutaciones en el material genético. Entonces, las bacterias obviamente no tienen un ADN como es el humano. Ellos tienen lo que se denominan plásmidos, que es un ADN circular, y es aquí en estos plásmidos donde se deberían adquirir estas mutaciones que les confieren estas resistencias. Entonces, la pregunta es cómo se producen estas mutaciones en estas bacterias y hay algunos genes que estén más comúnmente afectados para producir estas resistencias. Vale, te explico. En general, las bacterias sí que tienen un ADN parecido al ser humano. Tienen un solo cromosoma. Sí, tienen un solo cromosoma que se llama cromosoma. Aquí tienes que perdonar, porque área completamente distinta y las clases de microbiología me quedan lejos. No, pero me alegro que lo digas porque a lo mejor le ocurre a mucha gente, que a lo mejor piensa, ¿no? Entonces, las bacterias tienen un cromosoma que suele ser circular, un solo cromosoma. Y es ese que tiene las funciones... Vamos a hablar en general, porque hay tanta diversidad de bacterias que tienes de todo. Hay bacterias que tienen varios cromosomas, hay bacterias que tienen un cromosoma lineal, pero así en general, lo que damos en clase para estandarizar. Las bacterias tienen un solo cromosoma circular. Ahí están todas las funciones biológicas que necesita la bacteria para ser bacteria. A veces se disminuye mucho y ya la bacteria se convierte en un parásito intracelular obligado, pero en general vamos a hablar de bacterias de vida libre, que son bacterias con un cromosoma circular, pues más o menos de 1 millón una megabase más o menos, ¿no? 1, 2, 3 de megabases, para obtener una vida libre. Le das nutrientes y se multiplica, etcétera. Esas son la mayoría de las bacterias, tienen ese cromosoma. Pero además de ese cromosoma, que tienen todas las bacterias pueden tener, y sabemos que la mayoría de las bacterias tienen, pero otra vez no todas,
ADN complementario. Y ADN complementario son los plásmidos de los que tú hablas, que también suelen tener forma circular y la bacteria puede tener uno o puede tener muchos. Entonces, eso suele ser información accesoria de la bacteria, como nuevos factores de virulencia, como nuevas resistencias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la configuración de una bacteria en general. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo una bacteria se hace resistente a los antibióticos? Se puede hacer resistente a antibióticos por dos mecanismos fundamentales. Uno es el que tú has citado porque vienes de medicina humana, que es el de la mutación, que es el clásico. Es decir, la bacteria se va multiplicando y por cantidad de bacterias que son, prácticamente en cada ciclo de multiplicación, que hay bacterias que se multiplican pues, en una hora, otras tardan un año en multiplicarse, la tierra y tal. Pero más o menos, vamos a decir un año, pues en cada multiplicación van, vamos a decir por generalizar, incluyendo una pequeña mutación en uno de esos nucleótidos. Entonces, pero como son muchas bacterias, las bacterias no piensan voy a crear una mutación para resistir a un antibiótico. Van generando millones de mutaciones aleatorias como que juega a la lotería. Entonces, de repente la bacteria se enfrenta a la mayoría de esas mutaciones matan a las bacterias, pero no importa, como son muchas, no pasa nada. Pero muchas de esas mutaciones dan lugar a resistencia a los antibióticos. Entonces, si hay antibiótico en el medio, entonces solamente crecerán las bacterias que tienen por azar esa mutación. Por lo tanto, muchas veces hablamos, y hablaremos luego supongo de eso, de que la utilización de antibióticos es lo que hace que haya bacterias resistentes en nuestro ecosistema en general. Cuantos más utilices, pues más contentas estarán las bacterias mientras estén ese antibiótico presente. Si dejas de utilizar antibióticos, pues las bacterias seguirán teniendo esas mutaciones, pero realmente no vas a seleccionar bacterias resistentes. Ese es un caso. Y el otro es el que tú decías de los plásmidos. Las bacterias tienen un mecanismo, bueno, el ser humano también. El ser humano puede compartir ADN uno con otro, pero para eso necesitas madurez sexual y procrear con alguien de tu sexo contrario. Tardas 20 años, es complicado, etcétera, etcétera. No podemos entrar en detalles. Pero las bacterias no. Las bacterias comparten ADN horizontalmente, constantemente, en minutos. Las bacterias que estén aquí, incluso a distancia, no hace falta ni que se toquen, comparten, sobre todo suelen ser esos plásmidos. ¿Qué tienen esos plásmidos? Esos genes de resistencia optimizados que funcionan ya perfectamente, que puede haber acumulado muchos en esos fragmentitos de ADN, por lo tanto, a veces transmiten no solamente resistencia, sino multiresistencia a antibióticos y pueden pasar por varios mecanismos, incluso a distancia, como de una bacteria a otra. De forma que una bacteria puede ser completamente sensible a todos los antibióticos y en un solo paso, en una horita, en media horita, en ser una bacteria multiresistente. Y en ese plásmido puede haber incluso no solamente genes de resistencia a antibióticos, sino a lo mejor de algunas toxinas, y es así como se crean constantemente bacterias nuevas en nuestros ecosistemas. Y puedes pasar de ser un gatito a ser un tigre solamente porque has adquirido un plásmido con muchos genes de resistencia a antibióticos y encima muchas toxinas. Por eso mismo es muy fácil que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos y que diseminen esa resistencia a antibióticos principalmente por esos mecanismos que tú llamas plásmidos. Claro. Y entonces, obviamente existen distintas categorías de antibióticos que tampoco vamos a entrar en profundidad, pero entonces me preguntaba, distintos antibióticos que pertenezcan a la misma categoría, sea molecular o funcionalmente hablando, ¿pueden ser capaces de originar el mismo tipo de resistencia? Es muy buena pregunta, Jordi. Súper buena pregunta, además, que es que está muy relacionada con el problema que tenemos actualmente. En general, cuanto más parecidos los fármacos, más parecidos son los mecanismos de resistencia que le sirven a una molécula para resistir a ellos. Por eso hablamos muchas veces de que lo importante es utilizar o descubrir familias distintas de antibióticos. Pero cuanto más distinta sea, en general, más distinto es el mecanismo que le hace falta a la bacteria ir acumulando o ir descubriendo para resistir a esas familias. Ahora, si yo tengo un antibiótico y de ese antibiótico voy haciendo pequeñas variaciones, una bacteria que resiste a ese primer antibiótico, con hacer pequeñas variaciones también en su mecanismo de resistencia, que ya tiene una mutación más, esto sabemos que existe, una pequeña mutación más en ese mecanismo ya le da resistencia a ese nuevo antibiótico, a ese nuevo derivado. O sea que, efectivamente, lo que tú dices, puede haber un mecanismo común y, aunque tú lo modernices, y es lo que estamos haciendo en estos últimos años, solamente modificando antibióticos, la bacteria aprende más rápidamente a hacer ese antibiótico, una pequeña modificación, que si descubres una familia nueva de antibióticos. O sea, está directamente relacionado con el problema actualmente. Pero obviamente, precisamente, descubrir una familia completamente nueva de antibióticos es mucho más difícil que hacer una modificación sobre una que ya existe. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ya entrando más adentro a este problema, que en realidad es muy grave. Todos estamos muy centrados en el COVID, que ha sido muy grave de por sí, pero este es un problema latente de las últimas décadas y que esto va a seguir no estancado, sino creciendo incluso. Claro,
antes no se sabía, pero durante estos 70 años, desde que aparecieron los antibióticos, nosotros hemos ido seleccionando artificialmente estas bacterias para convertirlas en bacterias súper resistentes. Entonces, la primera pregunta que igual nos podría interesar es ¿qué bacterias súper resistentes existen actualmente, que sean las más conocidas? Vale, bueno, pues hay muchas. Hay desde los patógenos, clásicamente patógenos, como tuberculosis, por ejemplo, en los países donde más tuberculosis hay, países como la India, China, el sudeste asiático, en África, allí está habiendo bacterias que antes se llamaba multiresistentes y ahora son extremadamente resistentes. O sea, que esas son unas típicas patógenas. Pero las que nos afectan sobre todo en Europa, donde tenemos la tuberculosis relativamente bien controlada, bueno, sabes, hay que decir que en España se está desarrollando la nueva vacuna contra tuberculosis en el mundo y efectivamente puede tener unas grandes consecuencias para luchar contra estas superbacterias multiresistentes de tuberculosis. El doctor Carlos Martín de Zaragoza, que no es amigo, sino que además que realmente es española otra vez, y entonces realmente creo que lo debemos apoyar a nivel mundial. Bueno, como te decía, en general, pues la OMS ha puesto como una sigla que se llama ESCAPE, E-S-K-A-P, ESCAPE, para más o menos delimitar o decir cuáles son las bacterias principales que están produciendo estas multiresistencias, y no solamente multiresistencias, sino lo más grave, que es lo que está ocurriendo sobre todo últimamente, las panresistencias. O sea, que antes hablábamos de multiresistencia, pero hay bacterias que sí resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica y que tenemos prácticamente, bueno, no prácticamente, en muchos hospitales en España ya. Y antes teníamos alguna bacteria panresistente en la India o en China o en algún país lejano, pero realmente las tenemos ya nosotros. Es decir, pacientes infectados con bacterias para los cuales no existe ningún tratamiento posible. Eso ya lo tenemos. Entonces, ese escape pues, significa enterobacterias, es decir, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Staphylococcus, Enterococcus, Acinetobacter, alguna más que no están dentro del escape, Shigella, Pseudomonas. Esas son más o menos, podemos decir, para no aburrir mucho, esos géneros así más importantes que producen resistencias. Multiresistentes y panresistentes. Claro, entonces yo ya lo acabas de responder. Yo es que inmediatamente iba a preguntar si ya hemos alcanzado un techo de cristal en el que hay bacterias que no pueden responder a nada que exista, a ningún antibiótico que tengamos en el mercado. Sí, tal cual, tal cual. Claro. Eso es así. Esto es un verdadero problema y entonces has mencionado, por ejemplo, países que están más azotados por este gravísimo problema, que son la India y la China. Deben haber algunos cuantos más, pero también ¿a qué se debe que ciertos países tengan en los cuales este problema se vea mayormente reflejado? Vale. En Europa es como es una especie de paradigma, es en el mundo el sitio donde mejor, desde hace más tiempo y más luchamos contra la resistencia de los antibióticos. Entonces, depende de cada país su situación sanitaria y muchas otras cosas. Entonces, cuanto mejor sea la situación sanitaria, es decir, la prevención de las enfermedades, menos antibióticos hay que usar. Entonces, hay países donde las condiciones higiénico-sanitarias son peores, hay menos prevención y al haber menos prevención hay más infección y al haber infección hay más utilización de antibióticos. Hay mucha utilización. Entonces, ¿y eso qué significa? Que hay mucha utilización de antibióticos ni siquiera controlada. En muchos países del mundo, y para eso es muy útil y te agradezco que pongas en perspectiva el problema mundial, muchos países del mundo los antibióticos se adquieren sin receta médica absoluta de las farmacias, donde se adquieren antibióticos en los mercados que están al sol y en muy malas condiciones, donde se adquieren antibióticos del mercado negro que ni siquiera tienen la concentración de antibiótico en sus botecitos que ponen el paquete, sino que hemos hecho mediciones que tienen mucha menos. Eso acelera aún más la resistencia de los antibióticos. Donde el mercado negro distribuye mercados de última generación parecidos a los antibióticos de última generación que generan resistencia a antibióticos de última generación. Y eso sobre todo ocurre en los países donde tienen una industria farmacéutica relativamente potente, donde falsifican rápidamente estos antibióticos y los comercializan rápidamente. Entonces, por eso en general decimos que en países donde hay una densidad de poblaciones muy alta y este tipo de circunstancias que te estaba comentando, suele ser donde tenemos más resistencia a antibióticos de última generación. Pero no me gustaría señalar a China y a India, simplemente son países que tienen unas circunstancias parecidas y pueden ser otros. Claro. Y entonces,
Obviamente se están desarrollando, igual que has mencionado, una vacuna aquí en España para combatir bacterias superresistentes. Pero por ahora, si nosotros tuviésemos una infección con una de estas bacterias superresistentes, o incluso ya hablemos de pan resistentes, de las que resisten absolutamente todo, ¿cómo podemos tratar esto ahora mismo con lo que poseemos? No, pues ahora mismo con lo que poseemos no tenemos ninguna herramienta. Tienes que fiarte de tu propio sistema inmune y la cirugía es una posible, por ejemplo. De hecho, es decir, en la Primera Guerra Mundial, que no había antibióticos, si una infección avanza, la Claro. amputación es prácticamente lo que se hacía en todos los soldados de la Primera Guerra Mundial, mientras que en la Segunda ya no. Entonces, la amputación es una posibilidad, intentar estimular el sistema inmune lo mejor posible para que luche de forma natural contra las infecciones, limpiar las heridas lo más posible, pero efectivamente hay que evitar infectarse con estas bacterias porque no responden frente a ningún antibiótico. Por eso mismo, lo que decíamos, lo de la vacuna es importante. La prevención en ese sentido es clave. Entonces, a veces la solución no es desarrollar nuevos antibióticos, porque las bacterias van a desarrollar nuevos antibióticos, sino aumentar las medidas de prevención de las infecciones. La medida en Europa, en el ser humano, que más ha reducido el consumo de antibióticos, no ha sido un antibiótico nuevo, ha sido una vacuna. La vacuna contra el neumococo, que empezó más o menos hace 15 años, es la que más ha reducido el consumo de antibióticos en la Unión Europea. Es decir, que no solamente es la higiene de manos, en muchas granjas, por ejemplo, el aumento de la bioseguridad, en muchas UCIs también, que es un ecosistema un poco parecido, también la bioseguridad. O sea, no es lo mismo entrar y traerte todas las bacterias desde fuera que ponerte unas calzas, ponerte un EPI y entrar con mucho cuidado. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, el aumento de la mejora de la bioseguridad intrahospitalaria o para entrar en granjas y en las granjas, o en la misma sociedad, las mascarillas, lavarnos las manos constantemente, lavarnos las manos incluso en los hospitales, el lavado de manos sabemos que previene la emergencia de resistentes a antibióticos. O sea que hay muchas estrategias que no son directamente el usar esos antibióticos o en las que tenemos que esperar a tener una infección de una bacteria resistente que permiten a lo mejor conservar un poco más estas últimas balas de antibióticos de último recurso que tenemos. Claro, claro, claro. Yo la verdad es que me alegro de esta respuesta, ¿no? Porque, a ver, quien nos esté viendo que realmente tenga la perspectiva, ¿no? De que realmente es grave el problema. Tenemos una infección que es que no podemos curar de ningún otro modo que volver a las herramientas del siglo pasado. Es que es así. Es así. O sea, realmente la resistencia a antibióticos en España hoy día mata a más personas que los accidentes de tráfico. En cambio, tenemos una conciencia de ponernos el cinturón de seguridad, tener cuidado cuando entramos en el coche. Ya no entras en el coche como en los años 80. No había nacido, pero la gente no se ponía el cinturón de seguridad, bebía cuando conducía y tal. Entonces ha habido una especie de campañas mundiales, bueno, en España, digamos, ¿no? Donde hemos conseguido tener una concienciación acorde al año 2020, donde España, en los últimos 10 años, ha sido el país de Europa que más ha reducido los accidentes de tráfico. Cosa que antes podía decir, el español es muy anárquico, no lo hemos conseguido. Pues mi objetivo ahora, en estos siguientes meses o años, es que hagamos lo mismo. España, hay un plan nacional de lucha contra las resistencias a antibióticos, funciona relativamente bien, pero creo que podemos dar un paso más. En España, casi todos nosotros tenemos antibióticos en nuestra casa. Hay un número de farmacias todavía elevado donde se dan antibióticos sin receta. El caso es que... Y no serían pocas las personas que a veces intentan combatir un resfriado vírico con un antibiótico. Y que interrumpen el curso del antibiótico antes, a veces con buena intención. Oye, cuantos menos tome, mejor. Ya me encuentro bien y no dejo de tomar. Pues eso acelera también la resistencia. O sea, ni siquiera es con mala intención, a veces con buena. Entonces, me gustaría que también pudiéramos cambiar la percepción de la sociedad. Por eso creo que nos hace falta la sociedad. O sea, yo puedo hacer toda la investigación que yo quiera en mi Antimicrobial Resistance Unit con mi equipo de investigación que tengo, que es espectacular y genial y por el cual vivo y son estupendos. Un día os los presento. Pues no solamente eso, sino que nos hace falta la colaboración de la sociedad. El manejo de los antibióticos en la sociedad tiene que ser acorde al 2021. El de los consumidores y el de los prescriptores. No podemos prescribir como en 1980. Tenemos que prescribir acorde a los niveles de resistencia y a la preservación de los antibióticos del año 2021, que no es el de 1980. ¿Y cómo podríamos, ahora que lo acabas de mencionar, de prescribir acorde a resistencia? Esto ya me suena un poco más a mi terreno, ¿no? Lo que sería un poco medicina personalizada.
No, cada persona debe tener un tipo de bacteria que será resistente a X o a Y. Entonces, ¿cómo un médico o cómo un farmacéutico podría hacer una decisión, tomar una decisión en función de qué tipo de bacteria tenemos en el cuerpo, causando dicha enfermedad? Vale, ok. Entonces, hay muchas formas en las cuales puedo contestar, pero bueno, una de ellas es, tenemos que conocer los niveles de resistencia que tenemos en España. Y los conocemos. Y el prescriptor tiene que saberlo. Tiene que saber que prescribir una amoxicilina, que no es lo mismo prescribir una amoxicilina que una amoxicilina clavulánico, que acelera el proceso, la resistencia hacia antibióticos más de última generación que tenemos. Tenemos que volver a penicilina siempre que se pueda. Es decir, tenemos que enseñar a que si tenemos alguna duda de que si hay una infección vírica, no prescribir un antibiótico, mejor vuelva usted mañana. Entiendo que el tema es complejo, porque a veces tienes una cola de 50 personas y no siempre puedes decirle a la gente que vuelva mañana. Por eso digo que hace falta un plan estratégico nacional. Pero el prescriptor no es muy difícil hacer que el prescriptor tenga toda la información necesaria de los niveles de resistencia que tenemos, la mortalidad que tenemos, los antibióticos que tenemos. Antes se utilizaba mucho, y todavía se utilizan demasiadas fluoroquinolonas, ciprofloxacina para actuar contra las infecciones urinarias. Leves. Eso es algo que debemos reducir radicalmente en España. O, como te digo, somos de los países que más utilizan amoxicilina clavulánico, por ejemplo, esa combinación tampoco. También se están desarrollando métodos de diagnóstico rápido. De hecho, hay un test, como sabes, que te permite fácilmente saber si tienes una infección vírica o bacteriana. Yo creo que se debería utilizar siempre para poder decirle incluso al paciente que te está demandando un antibiótico, pues decirle, oye, no, usted tiene una infección vírica, no le voy a prescribir antibiótico. Si educamos suficientemente bien a la sociedad, tampoco presionará al clínico. Puede ser al médico o puede ser al veterinario. Oiga, que mi perro tiene una... Pues hay que educar. Por eso digo que es muy importante educar a la sociedad y a los prescriptores a la vez. Porque si solamente educamos al prescriptor, pues va a tener mucha presión de la sociedad. Entonces, tenemos tiene que ser un plan global. Y en España, la conciencia sanitaria y médica creo que es muy alta. Y lo ves en las tasas de vacunación que tenemos en España. Eso es completamente cierto, sí. Siendo uno de los países más vacunados en Europa, juntamente con Portugal. Y por eso creo que tenemos suficiente madurez ahora para abordar este problema. Para incluir a toda la sociedad, y por eso os agradezco la invitación, para incluir a toda la sociedad desde el que tiene 15 años que llega a su casa. Oye, mamá, pues ese antibiótico no. ¿Qué hacemos con los antibióticos en casa? Si alguien tiene una duda. Hay que cogerlos todos y obviamente no tirarlos a la basura. A veces la gente nos deshacemos de ellos y los tiras pero en la basura los antibióticos siguen activos y en el reciclaje y en tal siguen generando bacterias resistentes ahí dentro de ese concepto de One Health que decíamos antes, de una salud. Así que no hay que tirarlos a la basura, sino todas las farmacias tienen un punto sigre. Y ese punto sigre es un punto donde se dan esos antibióticos, ya se destruyen para que no sigan generando resistencias en el medio ambiente. Eso es muy importante. Con que hagas ese movimiento, con que un 1% de las personas que nos escuchen, podría ser, o un 99%, vaya a su botiquín, seleccione todos los antibióticos, que no es lo mismo. Entonces, se puede tener una aspirina en casa, un ibuprofeno. No son antibióticos, no pasa nada. Pero antibióticos no pintan nada los antibióticos en casa. Ni un sueco tiene antibióticos en casa. Pues ese es un poco el siguiente paso para el que creo que la sociedad española está madura. Claro, claro. Y entonces, hablando también, siguiendo en el tema de la vacuna, ¿no? O otros posibles remedios que pueda haber, que se estén desarrollando ahora mismo, ¿podríamos hablar de que pueda existir una solución a corto, medio o largo plazo? ¿Cómo está la situación ahora para buscar soluciones a la resistencia? Vale, pues lo más importante o lo más inmediato es reducir el consumo de antibióticos. Reducir en cantidad y en calidad. Es decir, a nivel hospitalario, por ejemplo, España utiliza más o menos la misma cantidad de antibióticos que en la media de la Unión Europea. No estamos mal, incluso un poquito menos. Pero debemos preservar más los antibióticos de última generación. Carbamazepina, colistina, esos hay que preservarlos un poquito más, utilizarlos un poquito menos, porque son realmente nuestras últimas balas. En otros países del mundo es peor, se utilizan mucho más. En la comunidad seguimos siendo uno de los países que más antibióticos se utiliza, por eso he hecho un poco de inciso aquí. Todos hemos reducido, y pues con ese plan nacional que te decía, que es muy bueno, que está organizado por la Agencia de Medicamento, pero como otros países también han reducido, seguimos estando como a la cola. Allí hay que hacer un esfuerzo más.
No te digo que se ha hecho mal, pero hace falta un esfuerzo más que creo que debe implicar a toda la sociedad y al Estado, que se tomó en serio reducir los accidentes de tráfico, pues creo que se debe tomar en serio el reducir el consumo de antibióticos y los antibióticos. El consumo de antibióticos es importante, eso a corto plazo es lo más importante. También en animales, ¿qué importancia tienen o la investigación, ¿no? ¿Qué importancia tienen los animales de compañía? Pues no lo sé. No sabemos bien cuántos antibióticos se utilizan, ni qué generación de resistencias hay, ni qué bacterias compartimos con ellos. Datos de mi laboratorio y de otros indican que compartimos bacterias que nos afectan al ser humano y que incluso luego son algunos clones que son los que encontramos luego en nuestros hospitales. O sea que es posible que haya que incidir ahí. Por eso en este plan nacional estamos actuando también contra la investigación para saber cómo se mueven los genes de resistencia a antibióticos en España. Reducir el consumo de antibióticos en general, educando a prescriptores y a toda la sociedad. Eso de entrada. Luego, a nivel de moléculas, pues eso ya es infinito. Tenemos desde moléculas parecidas a los antibióticos de ahora, ya lo podemos ver porque eso se está haciendo poco luego si quieres, eso es una posibilidad. Y otra posibilidad es vacunas, que ya hemos dicho, prevenir. Otra es actuar con otro tipo de moléculas, con fagos, por ejemplo. Hay virus que afectan, que no se multiplican en nuestras células, como el COVID o como la gripe, sino que se multiplica exclusivamente en bacterias. Y al multiplicarse en las bacterias, las destruye. Entonces, hemos aprendido y sabemos utilizar esos fagos para que específicamente destruyan las bacterias. Hay probióticos para prevenir infecciones, hay inmunomoduladores, o sea que están surgiendo muchas estrategias para luchar contra estas moléculas. Por ejemplo, hemos publicado ahora con un grupo de Santander una molécula que ha funcionado bien en ratones que impide la transferencia de genes de una bacteria a otra. O sea, inhibidor de la conjugación, por ejemplo. O sea, hay moléculas originales que impiden que las bacterias evolucionen a ser resistentes, que ralentizan esa evolución. O sea, al ralentizar eso, le das más tiempo al sistema inmune que actúe contra ellas. Hay vacunas antivirulencia, es decir, que impiden que la bacteria sea patógena y al anular unos cuantos factores de virulencia de esa bacteria, le das más tiempo al sistema inmune para que pueda actuar contra ella. O sea, que hay muchas estrategias originales para luchar contra las bacterias, desde la prevención hasta luego el atacar. El diagnóstico rápido, como has insinuado también, ese sería importante. Si estamos en varios proyectos europeos a ese nivel. Si tú consigues muy fácilmente decir, esta bacteria es resistente y a qué antibiótico, en lugar de en un día o en 2 días, en 30 segundos, pues estás ayudando mucho al prescriptor a decir, voy a darle este antibiótico o voy a darle otro y qué bacteria tiene. O sea que el diagnóstico rápido también es una forma de luchar contra la resistencia de los antibióticos. Muy bien, y entonces, mira, quería dejar esto para el final, pero veo aquí que una oyente nos ha escrito una pregunta que de hecho va perfectamente con lo que hemos estado hablando ahora. ¿Qué opinarías, por ejemplo, con el uso de probióticos para la resistencia, para combatir la resistencia a antibióticos? Sí, bueno, lo acabo de citar. Es una de las estrategias que se utiliza para prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, antes era como, bueno, los probióticos, hasta ver si funciona o no, pero ahora realmente se están empezando a utilizar, no solamente en medicina humana, sino en medicina veterinaria. Cuando tú dices, hace unos años, si tú le dices a alguien, oye, pues darle a un cerdito un yogur para prevenir infecciones, pues lo dices eso en los años 80 y se habrían reído de ti. Ahora se está dando probióticos en los animales, lo cual significa que realmente funcionan. Si no funcionaran, no se utilizarían. Entonces, efectivamente, es una de las estrategias para mantener una microbiota sana, que no pueda fácilmente ser colonizada por bacterias patógenas. Así que es una de las estrategias que puede ser buena para prevenir esas infecciones. Cuanto más, como decíamos, cuanto más prevengas una infección, pues menos infecciones habrá y menos antibióticos habrá que utilizar. O sea, es una estrategia posible y válida. También es verdad que hay muchos probióticos que se venden como que funcionan y luego no funcionan. O sea, que hay que diferenciar entre aquellos que pueden funcionar y funcionan realmente y otros simplemente que dicen, pues tómatelo, es un probiótico muy bueno para tu salud. O sea, tiene que haber una demostración científica detrás de ello. Claro. No, es perfectamente... Una estrategia perfectamente posible, la verdad. Prevención, todo tiene que ser prevención de momento. Entonces, en otra de tus publicaciones, ya un poco más recientes también, y ya relacionándolo con la otra pandemia que estamos viviendo, la pandemia de la COVID, me fijé que hablas de que las infecciones por COVID de un modo están relacionadas con un uso más abusivo de antibióticos.
Entonces, mi pregunta es un poco, ¿a qué se debe el hecho de que una infección vírica haya derivado a aumentar el problema de la resistencia a bacterias? Eso ha ocurrido a principio de la pandemia. A principio de la pandemia, o sea, ese artículo que tú dices es del principio de la pandemia, la primera ola. ¿Qué ocurre en la primera ola? Porque tenemos un nuevo virus con una mortalidad alta. ¿Qué podemos hacer? Utilizar todas las herramientas posibles para intentar reducir esa mortalidad. La mayoría de los virus respiratorios que conocíamos hasta entonces, cuando se complican y cuando llegan a nivel de hospitalización, se complican con bacterias que luego acaban colonizando a ese individuo y empeorando el cuadro. O sea, llega un virus, los virus ya sabes que no hay que tratarlos con bacterias en absoluto, porque la mayoría de las veces tu propio sistema inmune puede con ellos. En el 99% de las gripes ocurre y de las infecciones víricas respiratorias que conocemos. Y en algunos casos se complica mucho con bacterias. Por eso no hay que prevenir, no hay que tomarse con una gripe los antibióticos nunca. Normalmente tu propio cuerpo puede contra ello en el 99% de los casos. A veces se puede complicar y abren una puerta y entonces hay que utilizar antibióticos solamente ya cuando se presentan las bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las infecciones respiratorias que conocíamos hasta entonces producidas por virus abrían la puerta a bacterias. Por lo tanto, como había tanta mortalidad y tanta lesión pulmonar, pues lo primero que se hizo es utilizar todas las herramientas que teníamos. Así que no hay que de ahí demonizar a nadie. Absolutamente normal y menos mal porque que tenemos un sistema sanitario donde tenemos todos los antibióticos posibles para utilizarlos. En pocos meses, sin embargo, nos dimos cuenta, y eso también se organizó desde la OMS, dijo, un momento, parece que esta patología complicada pulmonar no se debe a una infección bacteriana secundaria como ocurre con los virus de la gripe, sino que esa complicación se debe a una tormenta de citoquinas. Como se debe a una tormenta de citoquinas, hay que tratar con corticoides. Pues claro, no es muy intuitivo tratar una infección vírica con corticoides, realmente. Fue completamente normal. Entonces, en España, sobre todo, y en los países con un sistema sanitario tan desarrollado y tan bueno como España, hay que decirlo, totalmente. Se redujo y se moduló muy bien, porque nuestros clínicos hospitalarios son muy buenos. Enseguida aprendieron y dijeron, un momento, vamos a dar corticoides y no hace falta que demos tantos antibióticos. Y enseguida se moduló. O sea, que eso en España, ejemplar. ¿Qué ocurre? Que no todos los países del mundo tienen un sistema sanitario como el nuestro. Entonces, en muchos países del mundo, el exceso de hospitalización implica mayor infección por bacterias. Y porque por la simple hospitalización, la intubación, la densidad de pacientes en UCIs, la densidad de pacientes en hospitales, implica más infección bacteriana. Y como implica más infección bacteriana, implica más utilización de antibióticos. Entonces, en otros países donde el sistema sanitario no es tan bueno como el nuestro, como países de Latinoamérica, Centroamérica, en África y en muchos países de Asia, o sea, muchos países tienen un sistema sanitario peor que el nuestro, cubrieron toda esa ola de pacientes en los hospitales con más utilización de antibióticos. Y sabemos ahora que en muchas regiones del mundo tenemos unos niveles de resistencia a antibióticos que no esperábamos tener hasta el año 2030 y los tenemos ahora. O sea que efectivamente en muchas regiones del mundo se ha acelerado mucho la resistencia a los antibióticos, sobre todo de antibióticos de último recurso, de esos que se utilizan en el hospital. Entonces, a nivel mundial sí, lo ha acelerado y ha agravado el problema de la resistencia de forma muy importante. Pero entonces estábamos hablando de esto de principalmente al inicio de la pandemia, después de, a partir de entonces, porque creo que la publicación era más o menos de junio o julio, estamos hablando, del 2020. Exactamente. Entonces, en marzo... A partir de entonces, en España, se ha quedado más estancado. En España y en Europa se ha reducido, en otros países, pero también tiene consecuencias. O sea, ese sobreuso también ha generado bacterias resistentes y hemos visto cómo hemos tenido en algunos hospitales nuestros epidemias locales de bacterias resistentes a los antibióticos. Pero efectivamente, eso hoy día, y desde la nadie se le ocurre dar altas dosis de antibiótico, pero en muchas regiones del mundo sí. Entonces, en muchas regiones del mundo sigue siendo una complicación. Cada vez que tú vas a un paciente, tienes prácticamente una infección bacteriana asociada y se sigue utilizando. Pero efectivamente en España mucho menos que en otras regiones del mundo, como tú has dicho. Y la verdad es que también me alegra el hecho de que hayas hecho hincapié de los profesionales sanitarios que tenemos aquí en España. Poco nos damos cuenta de la suerte que tenemos del sistema sanitario en el cual vivimos. Hombre, totalmente. Por eso mismo, cuando la gente dice, no, hombre, es que no, a lo mejor eres muy pesimista, no, vamos a ver, realmente creo que esta batalla la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos veterinarios que también manejan los antibióticos, Totalmente. Muy buenos médicos, muy buenos farmacéuticos, muy buenos odontólogos, muy buenas enfermeras, que el manejo de los pacientes también es esencial, ¿sabes? Muy buenos periodistas, ¿sabes? Que también son capaces de difundir los mensajes
de forma correcta, sin alarmismos, etcétera. Entonces, yo creo que esta batalla la vamos a ganar, pero creo que estamos en un partido en el que por ahora vamos perdiendo. O sea, creo realmente que todavía está avanzando la resistencia a antibióticos demasiado. Entonces, simplemente, como te decía, si conseguimos cambiar en España la filosofía, nuestra actitud frente a los antibióticos, creo que vamos a ganar esta batalla sin problema. Pues seguro, y también me alegro del mensaje optimista realmente, porque igual es necesario un poco de optimismo por parte de un experto. Y entonces, ya para acabar, me interesa saber, ya dentro de todo, ¿no? Las estrategias que se están implementando para la resistencia a antibióticos, ahora mismo y en perspectiva con el resto de enfermedades mayores que nos están afectando, ¿cuál es la prioridad a nivel mundial para combatir la resistencia a antibióticos? La prioridad mundial, no sé si te O refieres a... sea, ¿qué nivel de prioridad tiene la sanidad bueno, en esta estrategia? Vale, bueno, la prioridad es máxima. De hecho, para Ujú, la ONU, en el 2016, el mayor problema sanitario del mundo es la resistencia a los antibióticos. Y hoy día, ujú, después de toda la pandemia, sigue siendo una de las 10 prioridades más importantes del mundo. O sea, tiene una ujú. prioridad máxima. Sobre todo porque no solamente es importante lo que se genere en nuestro país, sino como ya hemos visto con COVID, acuérdate, no, parece que hay Ujú. un virus ahí en China, pues alguien me hubiera dicho que soy muy tremendista y digo, pues cuidado con ese virus que se puede diseminar por el mundo entero. Bueno, pues ocurrió. Entonces, Claro. de la misma forma que decir, cuidado con esas bacterias que tenemos en Centroamérica, que tenemos unos niveles de resistencia. En México, 100% de resistencia a amoxicilina en Escherichia coli. 100%, Mm. no 40%. Imagínate. ¿Sabes? En otros países, 60% a carbapenemas, que es antibiótico de último recurso. Te digo, cuidado que tenemos en Centroamérica cosas que están pasando, en Latinoamérica, también en Asia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que controlar muy bien la situación de nuestro país. Cuanto menos antibióticos utilicemos, menos posibilidad habrá de que si alguien trae esas bacterias a este antibiótico a este país, que se diseminen aquí. Por eso, a nivel de prevención, es esencial que controlemos socialmente los antibióticos muy bien. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Pero tenemos que dar un poquito de guerra y por eso os agradezco también otra vez y de nuevo que hayáis elegido este tema. Bueno, nosotros estamos agradecidos de la verdad de tu experiencia y de hecho con esta pregunta ya concluiríamos la entrevista y yo he aprendido mucho, la verdad. Ya yo creo que se ha notado por lo menos al principio de la entrevista, pero también me alegra de aprender cosas que he olvidado que no conozco y también me gusta cómo hemos llevado el camino de, bueno, un mensaje optimista de que podemos combatir y también un mensaje de prevención, igual que en todas las enfermedades, pero en esta especialmente relevante porque es una pandemia, si lo podemos llamar así, que está vigente actualmente y si podemos prevenirlo, pues entonces, como tú dices, podremos ganar esta batalla. Así que nuevamente darte las gracias. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que también hayas disfrutado de la entrevista. Igualmente, para mí ha sido un auténtico placer, estoy a vuestra disposición y nada, también me lo he pasado fenomenal y un placer, cuando Pues queráis. muchas gracias. Y a todos que nos hayáis oído, pues muchas gracias por asistir y nos veremos en la próxima entrevista. Vaya muy bien.